algo grande. Saben que este año participó de un encuentro de bibliotecas con fondos raros en la Biblioteca Nacional. Yo llevé una presentación sobre las memorias familiares, la memoria colectiva, en la colección de genealogía de la Biblioteca de la UNS, haciendo alusión a la donación que nos había hecho Jorge Corominas en 2019. Jorge Corominas nos legó la biblioteca por fundamento, y luego la lectura del año pasado. Un poco decirles que la genealogía es una ciencia interdisciplinaria que va más allá de la simple enumeración de la ascendencia o descendencia. En su mejor expresión es el punto de partida para la reconstrucción de las historias familiares a partir de las análisis de diversas fuentes documentales, tanto privadas como públicas, personales y comunitarias. A través de este proceso se busca comprender y construir una identidad en diálogo con el pasado. Para desarrollar este conocimiento de una ciencia, la consulta de archivos y bibliografías especializadas permite ampliar el campo de estudio incorporando la información geográfica, social, económica, política y religiosa, entre otros. Así, la recuperación de identidades personales y de memorias familiares enriquece el acervo de la memoria colectiva. Por ahí yo decía que esta biblioteca había pertenecido a destacados genealogistas de Tucumán, gracias a los cuales la UNSTA por primera vez desarrolla esta sección de genealogía en su colección. Está dentro de la parte de historia. Y este aporte no solo enriquece la colección y la comunidad universitaria, sino que ustedes saben que la biblioteca está abierta como extensión de servicio a toda la comunidad de Tucumán, así que también desde esta donación la UNS y la biblioteca se conectan con el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán y con la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Juan Ventura fue uno de los fundadores y también fundador del Centro de Genealogía. Así que para nosotros es un gran tesoro tener esas cositas, y después los invito cuando quieran a mostrarles los libros que nos han leído, bueno, nos han regalado, nos han donado, y después hacemos un recorrido sobre eso. Así que gracias. Bueno, antes que nada agradecer a las autoridades de la biblioteca, a Mariana y a Alejandro, esta invitación que me alegra doblemente. Por un lado, volver a la UNSTA, donde yo enseñé en la carrera de filosofía cuando existía ella, y guardo gratísimos recuerdos, y también conservo excelentes amigos. Así que siempre es una gran alegría cuando me convocan para algo. Y bueno, y la otra ocasión, los 100 años de Lucía, realmente me ha conmovido, espero no emocionarme mucho. Algunas palabras que había preparado las dijo Marcela en la introducción, voy a tratar de no ser muy reiterativa. Yo fui alumna de ambos profesores, de la Suki y de Lucía Suki, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Cuando yo ingresé en primer año, era el último año de Hernán Suki en la universidad, ese año se retiró en el año 1982. Y como ya escucharon, él fue traductor de la metafísica de Aristóteles. Así que tuve la suerte de que haya sido el profesor que me enseñó Aristóteles. Así que empezando ya por primer año, considero que mi formación en la UNT ha sido un lujo. Y luego, a su vez, los profesores nuestros nos contaban de la suya, que ella había sido, como les voy a contar a continuación, un lujo descomunal. Lucía ingresó, Lucía era una de las pioneras de filosofía de la República Argentina. Ingresó a la carrera, que en realidad era Filosofía y Pedagogía, en la naciente Facultad de Filosofía y Letras, que comenzó en el año 39. Ella ingresó en el año 1942. Y nos cuenta que ese ingreso para ella fue muy natural, ni siquiera tuvo que pensarlo mucho, porque era una especie de continuación del clima de estudio y conversación que se vivía en su casa. Cuenta, por ejemplo, que ella escuchaba extasiada lo que le contaba su hermana mayor, que ya iba a la Facultad de Filosofía y Letras acerca de las clases, por ejemplo, de Bucharelli, y
en la conversación continuaba con sus padres y nos dice: el invierno junto a la chimenea y en verano en las polvorientas calles de Aymara, donde pasaban los veranos. Y otra cosa que contó en alguna entrevista, porque le preguntaron sobre Nietzsche, porque ella es una de las primeras que estudió Nietzsche en Argentina, traductora de Nietzsche, decía que le preguntaron por qué había empezado a estudiar Nietzsche, y su respuesta fue muy graciosa, porque dijo: mi papá tenía un libro de Nietzsche en la biblioteca y a mí me llamó la atención y fue, lo saqué y empezó a leerlo. Entonces, entrar en la Facultad de Filosofía y Letras fue para ella, como les digo, continuar una conversación intelectual que venía de antes. Bueno, no sé si todos saben la historia de nuestra facultad, pero en palabras mismas de Lucía, era una facultad que carecía de medios económicos. Yo diría que estaba en la misma situación. Carecía de medios económicos en el sentido de que no tenía un edificio propio, comenzó en el edificio del Colegio Nacional por las noches, y carecía de biblioteca, cosas que son fundamentales para una universidad. Pero como compensación de eso tenía, sin embargo, un plantel de superlujo. Debido a la situación en Europa, tanto la guerra civil española como la Segunda Guerra Mundial, hizo que muchos profesores tuvieran que emigrar. Y así como muchos emigraron a Estados Unidos, también muchos emigraron hacia Argentina. No recuerdo toda la lista de profesores célebres que mencionaba Lucía, pero por ejemplo, bueno, ella no lo conoció, pero tenía los ecos de su enseñanza muy cercana. García Morente, que fue el primero que enseñó filosofía aquí en Tucumán, y la versión taquigráfica de sus clases constituyen las lecciones originales de García Morente, pero sí después Rodolfo Mondolfo, por ejemplo, de quien recordaban que escribía y citaba en griego textos de memoria porque no tenía sus libros, escribía los libros en la biblioteca de la facultad. También recordaba con mucho cariño al matrimonio de Roger Larousse y Elizabeth Boguel, que ya no quería mencionar porque fue un poco clave ella, pero también a Juan Adolfo Vázquez, por ejemplo, y también una serie de profesores jóvenes, muy pujantes, que venían de La Plata, como Eugenio Pucharelli, y también, obviamente, luego, Hernán Sucre, que fue su esposo. Entonces, era realmente un plantel de lujo. Sus estudios de grado y de posgrado los hizo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. El posgrado también lo hizo en la Universidad de Colonia, en la República Federal Alemana, en el Archivo de Husserl, en el Seminario de Filosofía, con una beca docente de la Fundación Alexander von Humboldt. Es, como ya dijeron, era profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, ya dijeron también fundadora del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino. O sea, aquí está Irene García de Santos, que también fue directora del instituto y que podría hablar mejor que yo, que Lucía y toda su tarea por promover el estudio de los pensadores argentinos, de Alberto. El estudio de la inmigración, por ejemplo, el estudio de Sarmiento, y ella daba, porque no figuraba en nuestro plan de estudios como materia optativa, el pensamiento argentino. Bueno, fue una escritora muy prolífica. Desde sus escritos podemos destacar los libros La inmigración en Argentina, Alberti, en ambos era confiladora y autora, de la trama de la experiencia, El filósofo Toco sobre Nietzsche y el lenguaje, Argentina, identidad y utopía, Huellas de un itinerario. Pero quisiera destacar algo que destacaba ella misma, y es lo siguiente: un libro acerca de la maternidad, la experiencia del cuerpo y la maternidad. Un artículo. Pero que es un artículo muy citado, por lo que más de la fuerza me considera. Pero ella me dijo, decía lo siguiente, que cuando era estudiante, Elizabeth Boguel le acercó un libro de Gabriel Marcel, por entonces filósofo muy renombrado en Europa, para que Gabriel Marcel representante según algunos de los socratistas cristianos. Y ahí descubrió Lucía algo que no se encontraba en la filosofía. En la filosofía en general había un desprecio por el cuerpo, debido a su origen griego y europeo.
¿Se acuerdan ustedes aquello de Platón, de que el cuerpo es la cárcel del alma, o que por culpa del cuerpo no podemos tener un solo nacimiento sensato? O más acá en el tiempo, la definición de Descartes, que lo ve una cosa que piensa. En cambio, Marcel encontró que había una reflexión sobre el cuerpo y que él decía: yo soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo. Yo soy mi cuerpo sin poder identificarme completamente con él y tampoco poder separarme de él. Bueno, eso hizo que Lucía encarara bastante de su reflexión intelectual acerca de la corporeidad y también la experiencia. Marcel se dedicaba a una reflexión sobre la experiencia. Pero les quisiera contar una anécdota. Algo que me gustaba mucho eran las anécdotas que me contaba. A ella le gustaba mucho viajar y había tenido oportunidad de conocer y dialogar con muchos de esos filósofos sobre ella estudiaba y sobre escribía. Y en una ocasión ya Marcel, muy anciano, le pregunta a ella: profesor, ¿usted sigue pensando sobre mi cuerpo? Y le dijo Marcel: cámara de niños. Claro. Es una experiencia de todos nosotros. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo se nos va volviendo extraño. Bueno, otra anécdota que contaba era que, bueno, había conocido a Hans Gadamer, el principal filósofo de la corriente hermenéutica, y que lo había visitado en su casa, que estaba en la punta de una loma, que había que acceder a una escalera, y él tenía encima problemas en las piernas, así que era muy dificultoso para él subir. Pero a pesar de la edad y todo eso, Gadamer vivió 102 años, dice que lo sorprendió mirándole las piernas. Me imagino que la visita debe haber sido en los años 70, cuando las faldas eran cortas, y además la belleza esplendorosa de Lucía no podía dejar indiferente un filósofo. Bueno, como ensayista tiene aproximadamente 1,5 centenar de crónicas y críticas bibliográficas que aparecieron en distintas publicaciones como Humanitas, Notas de Estudio de Filosofía, Norte, Discurso de Claridad, y también fue sido colaboradora del suplemento literario de la Casa. De aquí yo quiero hacer escribir a la familia, porque muchos de sus escritos, como no están digitalizados, yo veo el título, quiero leer el artículo y no lo encuentro. Entonces, realmente, para un filósofo importante de Argentina, como ella lo fue, lo es, no sé si su obra, sería importante que alguien tome la posta y lo hiciera. En nuestra facultad, hace varios años ya se viene dando una optativa, la da el profesor Sabadell, y a veces yo le colaboro sobre filosofía de Tucumán y estudiamos un poco Lucía, de Geni, de Wittgenstein, pero sería bueno que estuviera eso disponible en un formato digital. Perdonen, porque estoy maqueando. Bueno, recibió innumerables premios. Yo no los voy a mencionar todos, voy a destacar algunos. Mujer distinguida en el ámbito nacional por la Cámara de Diputados de la Nación en 1997, premio 2004 de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, distinguida también como uno de los maestros de la filosofía argentina en el segundo Congreso Internacional de Filosofía, realizado en San Juan en 2007. El primer congreso, que era antecedente de este, había sido en el año 49, y ella nos contaba que habían venido muchos filósofos europeos a ese congreso, inclusive Gadamer, que todavía no era tan famoso, pero le llamó mucho la atención que venían con sus trajes ajados, un poco así, se les veía en la cara el sufrimiento que habían padecido los analgesiantes. Bueno, también fue el premio Conex del 2014. Yo creo que la legislatura de Tucumán también le dio una distinción como adulto notable. Bueno, veamos algunas perlitas. En una de sus entrevistas le preguntan acerca del sentido de la vida, porque se supone que la filosofía indaga el sentido de la vida. Y ella dijo: me parece que la pregunta no es indagar sobre el sentido de la vida, sino más bien darle sentido a la vida cotidianamente con actos positivos que justamente la dignifiquen, ¿no? Entonces no era tanto preguntar, sino hacer en acción, digamos, conferirle ese sentido a la vida. Y otra cosa que a mí personalmente
llamó la atención es lo siguiente. Con ella estudiamos Nietzsche. Acababan de publicar la edición crítica de Nietzsche en alemán, la edición con Martinari, y ella se puso a traducir para nosotros los textos. Con los años viene a saber que no solamente nosotros, sus alumnos de la facultad, sino de toda la Argentina, habían estudiado y biografiado esos textos. Era muy reflexiva. Una de las cosas que me llamó la atención es que, a pesar de que a Nietzsche se lo conoce mucho por la crítica a la moral cristiana, por ejemplo, ella decía, tan así, Nietzsche está dentro de la moral cristiana, con su exigencia de verdad, de sinceridad, de respeto por el otro, de respeto por el medio ambiente, que está totalmente en la órbita de la moral cristiana. A pesar de que ella no se reconocía como una persona religiosa, podía leer eso, que en realidad es bastante obvio en Nietzsche, aunque los lectores de Nietzsche no les gusta leer eso. Y de la misma manera nos decía que en Nietzsche había una necesidad de trascendencia existencialmente sentida pero intelectualmente negada. Y bueno, un par de palabritas ya sobre su calidad personal. Las clases de Lucía no tengo otro calificativo más que el de exquisitas. Las preparaba con sumo cuidado en unos cartones que utilizábamos en esa época. La juventud no se abría, eran unas fichas de cartón milagrosamente micrografiadas, tenían un orden muy bueno y nosotros notábamos que eran el producto no de repeticiones de cosas, sino de su propia investigación y reflexión. Nos enseñaba, bueno, yo estudié filosofía contemporánea, Nietzsche, Gadamer, Riquet, porque estaba hermenéutica, también Marcel y también Heidegger. Y puedo decir, después de haber hecho un largo recorrido en la profesión y después de haber hecho cursos sobre hermenéutica, de doctorado y de clases postdoctorales con hermeneutas de mucha fama internacional, puedo decir que las clases de Lucía no tenían absolutamente nada que envidiarles a estos personajes. Realmente, a medida que me alejo en el tiempo, más se agiganta la figura de Lucía en mi consideración. Y bueno, por último, ustedes saben que siempre la vida universitaria, compuesta de personas, seres humanos, suele haber dificultades. Yo cuando era alumna me daba cuenta que en su cátedra había dificultades, pero no por ellos, sino por otro personal de la cátedra. Jamás la escuché hablar mal de nadie, ni tratar despectivamente a un colega, ni muchísimo menos a un estudiante. Recibía todas las consultas con una cordialidad y una calidez realmente notable. Cuando a mí me nombran medio abruptamente aquí en la USTA para dar de lectura y comentario de textos 4, que es filosofía contemporánea, salí disparada a pedirle ayuda. Me dio una total generosidad, me dijo cómo podía encarar, qué textos introductorios utilizar, y así, cada vez que cualquier persona, o sea, no solo yo, cualquier otro colega la visitaba, ella ponía toda a disposición. Y el anuncio. Pueden ver algunas entrevistas que le hicieron en YouTube, algunas las repasado para esta semblanza, y es increíble cómo una mujer de más de 90 años tenía semejante lucidez y también esa elegancia y esa belleza conservada, ¿no? Y lo último que quisiera decir, le preguntaron en una ocasión si creía en el mal absoluto, otro de los grandes temas de la filosofía, sobre todo después de Arnold Schulz. Y ella pensaba que no había mal absoluto. Y es más, decía que a ella le costaba creer que había personas malas. A veces me tenía que rendir ante la evidencia, pero lo que ella pensaba era que la gente era buena. Y que la realidad, digamos, el mundo, la vida, de todas maneras, era buena y valiente. Así que, muchas gracias. Que muy pocas cosas quedan. Lo que ocurre es que yo estuve toda mi vida académica al lado de Lucía. Entonces, todas estas cosas son absolutamente ciertas, reales y muy desde la perspectiva filosófica. Yo quiero señalar que yo lo que no solo era inteligente, brillante,
era notablemente creativa, investigativa e inventora, diría, adelantada a lo que se venía, siempre. Y les voy a contar dos cosas nada más que en su momento eran increíbles. Una, funda un Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos. No funda un instituto de historia, no funda un instituto de filosofía. Historia y Pensamiento Argentinos. Va a incluir la inter y cointra, lo que se quiera, disciplinaridad, en un momento en que nadie creía en eso. Al punto que algunos invitados importantes, presidentes de invitados nacionales, extranjeros y demás, cuando le escuchaban hablar de esto, de la interdisciplinaridad o como se llame, ¿no es cierto? Y que teníamos profesores de letras incorporados después, profesores de geografía, de historia, de filosofía, de ciencia de la educación, todos eran bienvenidos y todos tenían la oportunidad de mostrar su talento. Y tenía una característica en sus reuniones así típicas. En ese momento nosotros éramos aprendices totales y ella era tan delicada que cuando iba a proponer algo siempre nos decía, ¿qué les parece? Ella esperaba que dijéramos qué nos parecía a nosotros éramos piojos. Esa incorporación que yo creo que fue muy importante para el trabajo de equipo que supo construir. El trabajo de ese Instituto de Historia y Pensamiento fue un trabajo de equipo construido ladrillo a ladrillo, con todo lo nuevo que aparecía, porque todo lo nuevo ella lo captaba, ella lo integraba. Y no hacía creer que nosotros participábamos. Claro, porque se cree que ¿qué le parece? ¿Y qué le parece? Ahora, entre esas muchas cosas, yo destacaría dos. Uno es esto de la interdisciplina, al punto que me acuerdo que siempre tenía invitados de todas partes, a mi profesor Messi Bueno, famoso de los siglos. Y cuando ella hablaba de interdisciplina, me como de confianza, a mí me decía, porque no estaban acostumbrados para nada a vincularse con otras disciplinas. Y eso, al poco después de la revolución cultural de los 90, es común. Y ya no se entiende, ¿no es cierto?, una disciplina aislada, sino que se encuentra con otras. Pero ella fue maestra en este campo. Y otro, y reconocida en el país, ¿no? Y otro terreno así de creatividad grande fue el tema de la inmigración. El tema de la inmigración no es un tema, pero ella lo impuso nacionalmente, es decir, pero fue pionera, ¿no es cierto?, reconocida nacionalmente, por lo menos, como pionera en este tema. Y en ese tema incluso entraba el padre González, entró en una de esas escritos que son compilaciones dirigidas por ella, el tema de la inmigración, que además fue premiado como apoyo. Esas dos cosas que quería marcar: la creatividad, el trabajo de equipo y la interdisciplina. Y bueno, muchas gracias a Katy porque es lo que nos ha hecho. Me he quedado corta, pero yo sé que usted mira las empanadas. Muy cortito, muchas gracias. Sí, el ámbito de la historia, de la genealogía, quiere hablar algo sobre Corticorominas, sobre Ventura Murra, o alguna, no le desea hablar Loli, pero alguna de la familia, alguien quiere decir algo, o Sarita, vos como historiador.